el autismo. En nuestro país muchas veces no priorizamos este tipo de situaciones y lamentablemente pasan desapercibidas las personas que tienen esta discapacidad. Lamentablemente tenemos que decir que esta problemática va en aumento, pero para hablar sobre el tema tenemos a nuestro siguiente invitado, el doctor Luis Enrique Miranda, psiquiatra y psicoterapeuta racional emotivo conductual. Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Karen. ¿Qué tal? Bueno, coméntenos un poco en qué consiste el autismo, por qué en nuestro país no se ha logrado visibilizar esta problemática, qué es lo que estaría faltando para apoyar a las personas que tienen esta condición. Bueno, definitivamente en el país sí se trata el autismo, sí se diagnostica. Como he comentado en muchas ocasiones, podemos diagnosticarlo actualmente desde el año y medio, 18 meses, hasta los 3 años. Eso sería un diagnóstico adecuado. Sin embargo, ¿no?, el tema que nos trae es ahora muchos pacientes que no son diagnosticados a tiempo, que son diagnosticados en la adultez o que en una etapa adulta descubren que tienen rasgos del espectro autista. Y entonces es importante entender que el autismo comprende 3 situaciones puntuales, que es dificultades para la comunicación, verbal y no verbal, dificultades para la socialización y, en un tercer aspecto, patrones restringidos de interés o movimientos repetitivos, estereotipados o dificultad para los cambios. Esas 3 condiciones nos van a decir que un paciente tiene rasgos del espectro autista. Bueno, eso y una buena historia clínica. Entonces, pero saber que el autismo tiene niveles, tenemos leve, moderado y severo. Muy probablemente un severo, que está asociado a retardo mental o déficit intelectual, puede ser diagnosticado. Un moderado, que aun cuando no tenga déficit intelectual, necesita ayuda para interrelacionarse, puede ser diagnosticado. Pero muchas veces los casos leves pasan desapercibidos y son diagnosticados en la adultez o pasada la adolescencia, que es digamos, la dificultad para diagnosticar. Y qué difícil debe ser para una persona que siente que algo no está del todo bien, que no logra encontrarse en su entorno, no solo laboral, sino también familiar. Se siente de alguna manera desfasado, con ciertas limitaciones y siempre se cuestiona si es él el problema o si es ella el problema y resulta que pasó desapercibido toda su vida estas señales hasta que llega el punto en el que finalmente es diagnosticado. Ahora, en muchos casos hay personas que nunca son diagnosticadas y esto es algo muy triste porque no les permite a ellos hacer una vida normal y tener todas las herramientas de información, ¿no?, para poder desarrollarse. Efectivamente, hay dos vías por donde llegan la gente a hacer un diagnóstico, digamos, tardío de espectro autista. Las personas con autismo rápidamente pueden ser diagnosticadas, pero sucede que si no han sido diagnosticadas, llegan a veces como uno de los padres que llega a la consulta. Nosotros vemos niños con espectro autista y de pronto ya tenemos la sospecha de que algún familiar lo tiene. Entonces a veces es el papá y en la medida que vamos contándole a la mamá cómo puede ser el futuro de su hijo, si no tiene tratamiento, nos dice, oye, mi esposo tiene lo mismo. ¿Sabías que con mi esposo tengo estas dificultades? Sí. Él es como muy rígido, no le gusta socializar, no le gusta salir. O también casos en donde el papá nos dice, mira, la mamá, yo estoy separado, pero la mamá tenía este y este tema. Y claro, uno se lo toma como lo que te dice una persona, pero pides una entrevista con la mamá y te das cuenta que efectivamente uno de los padres muchas veces tiene uno de estos rasgos. Importante para ese niño con autismo, sea leve o moderado o severo, poder identificar que uno de sus padres lo tiene y si el padre trabaja en eso, definitivamente el pronóstico del niño es mucho mejor. Y como tú dices, el del adulto, que recién se descubre, que se siente solo, incomprendido, que no entiende los chistes, que siente que todo el mundo se burla de él, que no encaja en la sociedad, de pronto el entenderlo lo ayuda mucho a integrarse o a tratar de integrarse a la sociedad. Claro, porque de alguna manera a veces uno puede sentir que el esfuerzo no es suficiente, ¿no? Que las técnicas que recibió no le alcanzan para modificar ciertos comportamientos y cuando uno desconoce el problema detrás, entonces debe ser muy complicado para esa persona sentirse motivado a cambiar, ¿no? Porque ya es como que ha probado todo y al final no detecta cuál es el problema, ¿no? Exacto, muchos también llegan por las comorbilidades, pero las comorbilidades las tenemos todos. O sea, claro, una persona con diabetes, generalmente nosotros sabemos que puede tener diabetes y puede tener hipertensión. Una persona con cardiopatía coronaria puede tener dislipidemia, es decir, triglicéridos y colesterol. Claro. Una persona con espectro autista generalmente se asocia a ansiedad, síntomas de ansiedad ya de tipo obsesivo, o a algunas situaciones de dificultad para la atención y concentración. Entonces muchos adultos vienen porque, doctor, creo que tengo déficit de atención.
empezamos a medicar, mejora la atención, mejora su trabajo, pero se da cuenta de, doctor, pero también me he dado cuenta que no tengo muchos amigos, no me gusta salir, no me siento motivado. Algunos llegan incluso con síntomas depresivos. Wow. Y a veces pueden asociarlo con que son tímidos, ¿no? O con otras características de una personalidad que no tienen, pero es porque Exacto. justamente no han identificado que pueden tener un tema de autismo. Ahí hay que hacer la diferencia si es una persona tímida, si es una persona introvertida, que no necesariamente es lo mismo. Pero muchos de mis pacientes, adultos con autismo leve o altamente funcional o Asperger o como quieran llamarle, su dificultad es precisamente, como no tienen mayores dificultades, tratar de hacerlos entender de es necesario que te incluyas a las actividades sociales. ¿Pero por qué, Luis Enrique? Porque el mundo se mueve en sociedades y porque es importante y porque aun cuando trabajes desde tu escritorio o en tu computadora, vas a tener que vender tu trabajo, interactuar con alguien, de pronto tus hermanas, tu familia, tus padres, requieren que te trates de integrar un poco. Y esa es la parte social, creo que es un poco lo que empuja al diagnóstico y a buscar una ayuda psicológica, en este caso, si no es psiquiátrica conmigo, de síntomas que sean medicables, una terapia para identificar mis emociones, Claro, para para identificar contención, ¿no? mis conductas disruptivas o disfuncionales y poderlas encontrar alternativas, puede ser de mucha ayuda para estas personas. Ahora, quizás es difícil para esas personas que tienen mucho miedo de cruzar esa barrera, ¿no? De cruzar esa delgada línea por frustración, por miedo a no ser aceptados en su entorno, por miedo a decir una palabra fuera de lugar o tener un comportamiento que no está, entre comillas, catalogado como normal. ¿Cómo superamos esa barrera? ¿Cómo alentamos a estas personas que tienen autismo a que puedan integrarse a la sociedad sin sentirse amenazados y tampoco sentirse menos, ¿no? Efectivamente, muchas veces ni siquiera son ellos, porque es la familia la que tiene un poco del temor de cómo va a ser en su futuro, cómo va a interactuar, Exacto, cómo se va a los relacionar. padres, ¿no? Si Doctor, lo ¿se va a mando a enamorar estudiar o no se va a enamorar? ¿Voy se a va a tener casar nietos o no no? voy a tener nietos? Es como, eso no lo puedo saber ahora, ¿no? Pero es importante que desde pequeños los incluyamos en terapias de habilidades sociales. Si bien es cierto, como digo, lenguaje, terapia de lenguaje, Claro. terapias de aprendizaje, terapias de psicomotricidad fina y gruesa, pero la parte de habilidades sociales es importante que se siga trabajando, ¿no? Talleres de clown, impro, teatro, oratoria, son muy importantes y como te digo, sorprendentemente estas personas son las que de pronto menos les importa si es que son agradables o no son agradables, si es que son asertivas o no son asertivas. Ellos no tienen miedo. Una vez que lo identifican, ellos pueden trabajar en eso. Ya Lo que te van a saben decir es, lidiar con no eso. me había dado cuenta que esto era así. Y es liberador, ¿no? Hasta cierto punto, porque identificas el problema y entonces ya no estás, digamos, queriendo poner paños fríos o queriendo parchar ciertas cosas, porque ya identificaste cómo tratar el problema de raíz y no los síntomas del problema, ¿no? Acá tenemos una pregunta interesante en las redes sociales. ¿Qué hacer con un niño que no socializa con personas de su edad, sino que más bien disfruta pasar tiempo con adultos o con la familia y ya está diagnosticado con autismo? ¿Qué recomendación le podemos dar a esta persona? Definitivamente a muchos les pasa que los niños se relacionan o con gente más grande o con gente más pequeña. Y es la queja del día de todos los padres. Entonces, importante es cuando te preguntan, ¿tiene que ir a un colegio normal? Digamos, si se puede conseguir, sí, a un colegio normal, inclusive con gente de su edad. Que aprenda qué es lo que está pasando la gente que está atravesando su edad, la niñez, la adolescencia, cuáles son los problemas. Probablemente no los va a incorporar igual. Probablemente se siga queriendo igual relacionar con adultos. ¿Y Porque eso es los algo malo para responder un poco la necesariamente, pregunta? no necesariamente es algo malo, pero hay que invitarlo, como decía siempre, a buscar a gente de tu edad para aprender las cosas que dice la gente de tu edad, Ampliar para su círculo entenderlos, también, para ¿no? entenderlos y entender cómo porque si no es muy difícil pertenecer al grupo, ¿no? Claro, O tener amigos, claro. que sí los llegan a tener, pero difícil tener un amigo que no nos entienda, ¿no? Que no se quieren, y sobre todo en la adolescencia que uno busca gente que se parezca a uno busca su identidad, es difícil que te quieras vincular con alguien que es notable o marcadamente diferente. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de personas que tienen esta condición no moderada, sino ya en un estadio más avanzado, ¿qué recomendaciones le puede dar a las familias, en general, los padres, a las personas que quizás en su centro laboral o en su centro de estudios identifican una persona que tiene esta condición y que quizás la vemos sola, ¿no? Vemos siempre que come sola esta persona, que no tiene amigos? ¿Cómo motivarnos para ser parte de su círculo? ¿Cómo generar conciencia de que él también merece ser integrado?
que no solo podemos ensimismarnos en nuestro pequeño grupo de 2 y 3 de los que me caen bien, sino que debemos acercarnos también a esas personas que nos necesitan, ¿no? Efectivamente, aún falta mucho, pero los colegios están haciendo un trabajo importante en el sentido de tratar de incorporar a estas personas. Ya el solo tener algún compañero con espectro autista me obliga a mí a conocer del tema, a leer del tema. Aunque no creas, yo no pierdo la esperanza en los adolescentes, son como muy idealistas, así como defienden a sus compañeros con preferencias sexuales distintas, también defienden a la gente que tiene características distintas y entonces leen, tratan de integrarlos. No todos, por supuesto, no todos, pero es un trabajo que debe partir desde los profesores, los psicólogos educacionales, los otros padres de familia y claramente los jóvenes, que son los que van a terminar cambiando esta sociedad un poco para bien, espero yo, ¿no? Y usted está observando que estos cambios se están incorporando, por ejemplo, en el sector educativo, se está fomentando realmente desde muy temprana edad, no solo desde, por ejemplo, primaria, secundaria, sino ya desde inicial, a que los docentes o los encargados de cuidar a estos niños estén capacitados para identificar si por ahí hay ciertos rasgos, porque a veces podemos tener una familia que no ha tenido la bendición de poder estudiar, de poder formarse o acceder a la información sobre esta condición. Entonces son los docentes los que pueden rápidamente identificar quiénes pueden tener esta condición y alertar a los padres de manera que ese niño, esa niña puedan crecer ya con mayores posibilidades y oportunidades, ¿no? Como te decía, si es que esta persona con autismo lleva un tratamiento tanto para la atención, para la ansiedad, como un tratamiento psicológico, como habilidades sociales, como terapia de aprendizaje, puede ir mejor. Y hay muchos profesores que lo identifican. Lamentablemente no hay una capacitación continua en el Estado. La mayoría de personas que actúan como profesores, digamos, que actúan en esta situación, lo hacen por vocación propia, porque leen, porque se interesan, porque tienen un sobrino, porque tuvieron un alumno que les llamó la atención aprender sobre el tema. Pero no es algo que lamentablemente se haga sistémicamente, no. Claro. Es algo que nace muchas veces de los buenos maestros, de los buenos psicólogos educacionales, de otros padres de familia que tienen algún sobrino con esta condición y que saben que es importante para esa persona tener ayuda. Entonces a veces informan al colegio y se van haciendo algunas redes, pero todavía estamos en pañales en ese aspecto, ¿no? Bueno, estamos empezando, ¿no? Pero estamos avanzando y hay que celebrar cada logro por más pequeño que sea, ¿no? Porque sin duda la verdad siempre es progresiva, entonces tenemos que ir educando, enseñando, normalizando, digamos, esta condición para que todos podamos ser parte de un grupo bonito, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay mucho estereotipo, mucho prejuicio de algunos padres de familia, por ejemplo, de llevar a sus hijos a un psiquiatra, ¿no? Le tienen temor, dicen, ya de por sí llevarlos a un psicólogo ya les genera mucha preocupación, mucho estrés, más aún cuando se trata de llevarlo al psiquiatra. ¿Cómo quitar este mito? ¿Cómo hacerles entender de que si su niño o su niña necesitan acudir a una cita con un psiquiatra, es tan normal como llevarlo a un neumólogo, como llevarlo a un médico internista, ¿no? O un pediatra? ¿Cómo hacerles entender esto? Exacto, la psiquiatría es una ciencia de la salud, igual que una mujer tiene que ir al ginecólogo y un niño tiene que ir al pediatra. La mayoría de niños tendrían que pasar eventualmente por una evaluación en psiquiatría infanto-juvenil o pasar por evaluación por el neuropediatra. ¿A partir de qué edades? Desde que uno empieza el neurodesarrollo y encuentra algún desfase en el desarrollo, sea en el lenguaje, en el caminar o en algún tema de aprendizaje, podría llevarlos a una evaluación. Diagnóstico no se va a hacer de inicio, claro, pero es importante que no le tengamos miedo, es como cualquier otra especialidad médica. Y los adultos lo mismo, ¿no? Es lo mismo ir a mi cardiólogo y aceptar que soy hipertenso y tomar mi tratamiento, que ir a mi psiquiatra y aceptar que de pronto tengo ansiedad o tengo síntomas depresivos o tengo mucho estrés, y es el psiquiatra el que me va a derivar a psicología para hacer un tratamiento. No necesariamente todo el que entra a psiquiatría sale medicado, eso no es así. Hacemos prevención, muchas veces hacemos prevención y somos una especialidad como cualquier otra. Y importante saber que muchas de las afecciones por las que los pacientes llegan a emergencia, temas neurológicos, temas cardiovasculares, temas digestivos, tienen un origen psiquiátrico o emocional, que ya los especialistas, los colegas neurólogos me dicen, te estoy mandando paciente, el gastro, te estoy mandando paciente, el neuro, te estoy mandando paciente, porque ellos saben que no les pertenece, digamos, de origen a su rama, ¿no? Entonces hay que perder el miedo, hay que perder la vergüenza a una cosa que es tan natural como ir al ginecólogo. Claro, y al fin y al cabo, lo mejor es que luego de pasar una consulta vamos a estar tranquilos y vamos a vivir
felices, ¿no? Vamos a vivir ya con la conciencia que hemos identificado el problema y que estamos en proceso de encontrar la solución, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, Karen. En el programa hemos estado conversando con el doctor Luis Enrique Miranda, psiquiatra y también psicoterapeuta racional emotivo conductual. Hemos hablado de la problemática del autismo que va en aumento en nuestro país, pero que sin duda se puede contrarrestar también con una campaña de información sobre el tema. Bueno, vamos a anunciar que ya estamos también en Claro TV, la programación de